Varios bancos, varias entidades están ofreciendo en este caso lo que es justamente los créditos hipotecarios UVA. Hizo referencia el presidente de la Nación, Javier Milei, que ya había hecho referencia en algún momento sobre estos créditos, y hay varios sectores que están empezando a advertir que hay que tener cuidado, que es una estafa. Incluso así lo califican. ¿Y quiénes? Los hipotecados, uvas, todas aquellas personas o gran parte de las personas que han tomado créditos de estas características durante el 2017, 2018, 2000, creo que 16 fue el primero, 17 creo que fue el primero. Sí. Y desde ahí que las cuotas se han vuelto muchísimo más caro y la devolución es mucho mayor al préstamo original. Pero para volver a retomar sobre este tema, para profundizar y para conocer más de cerca, estamos en comunicación con Ezequiel Rueda, integrante del colectivo Hipotecados UVA, a quien le agradecemos la comunicación y lo saludamos también de una manera particular, porque tenemos un afecto con Ezequiel que conocemos. ¿Qué tal, Eze? ¿Cómo estás? Luquitas y Rizo te saludamos. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, hola, ¿y vos? Hola Lucas. Bueno, bien. Tratando acá de difundir un poco la cuestión. Sí. Y dar cuenta. Quiero antes de entrar y con la confianza que nos tenemos transmitirle a la gente, quiero contar que el viernes, si mal no recuerdo, Ezequiel me manda un mensaje y me dice: che, hay que hacer algo con esto, que es advertirle a la gente de que este crédito es un bajón. Y surge desde ahí que es un poco casi un compromiso que han asumido los hipotecados UVA desde que se han tomado este crédito, y que por la que vienen pasando desde hace bastante tiempo. Así que primero vale la pena resaltar que esta inquietud surge de los propios hipotecados UVA, y en eso por lo menos reconocer, Ezequiel, esa inquietud. ¿Por qué? Bueno, sí, bien como decís, porque para nosotros fue una sorpresa, digamos, que se vuelva a relanzar, ¿no? Nosotros durante todos estos años venimos movilizándonos, haciendo diferentes acciones en diferentes niveles. Ha llegado, saben, a proponerse proyectos de ley que estuvieron a punto de sancionarse el año pasado, que pasaron por diputados y senadores, y bueno, veíamos que todo esto no tenía una solución para nosotros, pero bueno, como mínimo teníamos la esperanza y de haber hecho el aporte de que estos créditos no iban a aparecer nunca más, digamos, ¿no? Que no iba a haber nunca más gente que esté en nuestra situación. Y bueno, yo desde mi lado siempre fui bastante pesimista, en el sentido de no veía esperanza de que esto se solucione por la vía política. Entonces decía, bueno, por lo menos no le va a pasar a otra gente. Y pudimos tirar abajo esta propuesta, ¿no? Y ahí quiero detenerme, Ezequiel, porque tengo ganas de preguntarte por dos cosas. La primera es cómo llegás al crédito UVA, pero en esta última que remarcás, ¿cómo te reencontrás con el crédito UVA? Es decir, el miércoles, el jueves, cuando se hace noticia, y primero son dos bancos y después se empiezan a sumar otros bancos. ¿Cómo te llega esa noticia y cómo te enterás y decís, no, otra vez esto? Bueno, así como toda la gente, ¿no? Por los medios, y también a partir de nosotros estamos colectivizados en el colectivo Hipotecados UVA, y tenemos grupos de WhatsApp y de difusión en las redes, en internet, en la web, y bueno, llegó por ese lado, y bueno, no viene bien para volver a insistir con nuestra denuncia, digamos, para que nos resuelvan a nosotros la problemática, pero sobre todo también por esto otro que decía, digamos, ¿no? De que gente nueva no vuelva a caer en esto, que bueno, nos tiene a todos, como decía el viernes, permanentemente angustiados, sin ningún tipo de previsibilidad para nuestra economía, ¿no? Y bueno, acá el gobierno muestra
hizo a partir de este pequeño reducción a la inflación, bombos y platillos, y no solamente eso, lo subraya proponiendo un crédito a base de atado a la inflación, cuando solamente hubo un mes de una pequeña reducción de la inflación, ¿no? Cuando venimos de 3 meses de un incremento insoportable, digamos, ¿no? Ya, entonces, bueno. ¿Y cómo fue que llegaste Ezequiel, al crédito UBA? Sobre todo entendiendo que muchas de las personas que quizás puedan llegar a tomar el crédito, siempre está detrás el deseo de tener principalmente la casa, generalmente. Claro. Y que es muy difícil decirle a alguien, che, mirá que no sé si está tan bueno, cuando el deseo tan grande se te abre una puerta a algo que no la estás recibiendo de ningún lado. Es como, bueno, entre lo que puede llegar a ser una aventura a no tener nada, prefiero ver a la aventura y después veo cómo lo afronto. Está siempre esa idea frente a la posibilidad de un crédito. Quiero preguntarte cómo fue en tu caso. Sí, exacto. Eso que vos decís es fundamental, porque sí, se lo podría pensar como que está en juego en estos momentos de decisión, ¿no? La lucha que tenemos interna todos de entre la pasión, digamos, y la razón, ¿no? Uh-huh. Y cuando estamos en esta situación de no poder acceder, como la mayoría de la gente, de no poder acceder a una casa, digamos, a un crédito, y nos ofrecen esto, bueno, ahí todo lo poco racional que tenemos se nos queda a un lado. En mi caso, por ejemplo, para hacer autorreferencia, como me decía, en parte pasó eso, ¿no? Yo, mi familia, había nacido nuestro primer hijo, tenía 1 año, vivíamos en un departamento muy chiquito, que por suerte sí era un departamento nuestro, que no se podía habitar, y con el Procrear, el último Procrear, creo que el de Cristina, sí, pudimos dejarlo a nuevo, quedó muy bien, pero estábamos muy apretados. Y bueno, ahí surge esa situación. Nosotros hicimos una especie de sondeo, consultamos a algunas personas que creíamos que nos podían orientar, y bueno, nos orientaron mal, no por mala intención, sino por ideología, por posición, por información, o sí, bueno, por lo que sea. Y bueno, ahí sumado a esto que vos decís de nuestra necesidad de tener nuestra casa, ¿no? O algo más grande, bueno, entramos ahí como caballo, como se dice, con las anteojeras. No hicimos un análisis tan minucioso, y que bueno, tampoco es porque a veces lo que se le recrimina a los tomadores de crédito es, bueno, ustedes eligieron, ¿no? Con esta premisa de los libertarios de que todos elegimos racionalmente, claro, digamos, ¿no? Y eso es una falacia, es total. Nadie elige racionalmente, siempre está en juego esta cuestión, y más cuando apremia, ¿no? Porque ya vivís en un departamentito de 50 metros cuadrados, tenés tu primer nene y ya está por nacer el segundo. Bueno, si te lo ofrecen, como nos ofrecieron además, que era una cantidad de plata indiscriminada, sin considerar finamente los ingresos que teníamos, porque bueno, tenemos ingresos estables, pero esos ingresos, no sé, solamente claro, siendo un empresario que pueda tener ganancia permanente, es como se puede afrontar esto. Claro. Un trabajador medio con por ejemplo, un trabajador estatal o un monotributista, como en mi caso, siempre el sueldo va a estar en un nivel donde la inflación siempre lo va a superar. Y lo que tiene que entender la gente es que, lo que yo quería decir, porque viste, acá se hace mucho esta numerología fría, digamos, sí, ¿no? Estos números fríos, ¿no? Pero si quieren hacer cuentas frías, la más sencilla es esta de pensar que, es muy simple, ¿no? Que la inflación, que los sueldos de los trabajadores promedio jamás va a ganar a la inflación. Claro. Solamente en momentos muy, muy acotados de la historia, histórico, pero no hay que olvidarse que estos créditos son a 20, a 30 años, ¿no? Es como se le recriminaba, muchos de mis compañeros estuvieron contando en estos días en los medios. Bueno, vamos a suponer que Milei ahora hace magia con la inflación y la baja y la sostiene un par de años, pero después no se sabe qué va a pasar, ¿no? Estos son 20 o 30 años. Entonces el criterio, el índice es el problema.
Claro. que es lo que siempre estamos reclamando, digamos, ¿no? ¿Han podido ver qué es lo que tiene estos nuevos créditos que ofrecen? ¿Son características similares a los que se habían ofrecido durante el macrismo? Sí, es casi lo mismo, incluso con tasas de interés más usureras aún, porque los créditos, por ejemplo, creo que el que tomé yo tiene, además de la ganancia por la uva, digamos, por el descalce entre el sueldo y la inflación, está obviamente la ganancia del banco propia de cualquier crédito hipotecario, que es la tasa de interés. En el caso nuestro creo que era de 3,5, casi 4, y uno de los créditos que promocionaron ahora es de 8,5, me parece. Claro. Después dicen ellos que si hay más demanda van a bajar esa tasa de interés, entonces incluso va a ser peor que a nivel económico para la familia, va a ser peor que el crédito que nosotros tomamos, digamos, ¿no? Claro. Claro. Y digo, teniendo en cuenta esto y además escuchando, ¿no? A vos, al resto de compañeras que integran el colectivo de hipotecados UBA, ¿qué recomendación también le podemos hacer a esa persona que dice, bueno, viste, voy a probar, voy a ver qué onda, asesorarse bien con personas que sepan del tema? ¿Qué consejo le podemos acercar también a esas personas? Bueno, yo le diría esto mismo que dije recién, ¿no? Que piense que si su capacidad económica es la de acrecentarse exponencialmente, ¿no? En el tiempo, lo que no pasa con el resto. No sé, yo siempre pensando, digo, no sé, esto lo podría sostener un empresario, ¿no? Que le vaya bien en su empresa y cada vez vaya ganando más, o claro, no sé, cualquiera. Pero si es un trabajador del Estado, es un trabajador de clase media monotributista, como en mi caso, y demás, donde el sueldo más o menos va a estar siempre en una franja, nunca vamos a pasar a ser clase alta, eso no, con ese criterio ya te saca de la posibilidad de sostener este crédito durante 20 años. Puede pasar como que lo puedes sostener 5 años, como nosotros. En mi caso particular, en el caso de mi familia, ya llevamos desde 2017 hasta ahora, y ya no lo podríamos, nos representaría la cuota bruta, nos representaría en el día de hoy casi el 65% de nuestro sueldo familiar, digamos, ¿no? Claro. Lo que no es sostenible, no es pagable. Yo ahora, en mi caso particular, tengo en el Banco Provincia y tengo la suerte, tengo el beneficio de que me están cubriendo el 35% del excedente de mi cuota, pero son casos muy particulares. Claro. Si yo no tuviera ese beneficio del Banco Provincia, que ahora se va renovando cada vez con un plazo más corto, entonces no sabemos cuándo se va a sostener, si yo no tuviera ese beneficio del Banco Provincia, no podría seguir pagando la cuota, porque si pago la cuota no puedo pagar el resto de mis servicios, de la comida, eso que mis hijos no van a escuela privada ni nada de eso. Claro. No podría. Interesante esto que marcas, o sea que hubo allí un rescate, una suerte de ayuda, digo, en este caso del Banco Provincia. Sí, desde cuando en la pandemia, cuando la cuestión se volvió así muy apremiante, sí, se hicieron unas disposiciones a nivel general del Banco de Nación o del Banco Central, no recuerdo, que ofrecía, los combinaba a los bancos a brindar este tipo de ayuda a los tomadores de crédito en el caso que superen que la cuota supere el 35% del ingreso familiar. Y bueno, tiene muchas condiciones, es bastante estricto, es bastante difícil de acceder, y con varios requisitos regulares que hay que presentar, como que vos no tenés otra propiedad, bueno, obviamente tus ingresos, que es bastante engorroso, pero bueno, en nuestro caso particular es lo que hace que lo podamos seguir pagando. Pero si yo ya te digo, si no tuviera ese beneficio y tuviera que pagar la cuota bruta como le pasa a la mayoría, porque además este beneficio solamente, por lo que sé,
lo está sosteniendo el Banco Provincia, digamos, ¿no? Otros bancos, Claro. los bancos privados y demás, No, olvídate. esto, sí, olvídate. Ezequiel Rueda, integrante del colectivo Hipotecado Suba. Ezequiel, la última para ir cerrando. También queremos preguntarte, bueno, actualmente, un poco lo venías describiendo, pero actualmente ¿en qué situación está la gran mayoría? Algunos, por lo que entiendo, con esta suerte, no me parece que la palabra sea beneficio, pero respaldo del Banco Provincia. ¿Y el resto de los integrantes, cómo está? ¿Y cuál es el reclamo o cuál es, por dónde está tratar de encontrarle la solución a este conflicto? Y la solución de nuestra situación, de los que ya tomamos el crédito, está lamentablemente en un impasse, porque el gobierno de Javier Milei, ya lo había dicho en su momento, no tiene interés de intervenir porque, bueno, dice, nadie él dijo en televisión, Claro. nadie los obligó a tomar un crédito, nadie le puso una pistola en la cabeza a los tomadores de crédito. Sí, habló como de una mala inversión, pero ¿es el único recurso, tiene que ser a través del Ejecutivo? Digo, tengo entendido que también en su momento habían presentaciones legales, ningún otro sector, nadie ha dado una respuesta. Sí, bueno, por la vía de la justicia ha habido algunos casos, pero bueno, eso es muy difícil de acceder, lleva mucho tiempo. Imagínate que las familias están sumamente endeudadas, no tenemos ningún excedente como para poder pagarle a un abogado. Claro. Hay algunas familias que han podido hacerlo, algunas de ellas han tenido suerte, pero son excepcionales. Y bueno, estás ahí en esa deriva también de si me meto ahí y no te da bien, claro. La vía legal, claro. Por eso, claro. Entonces la que queda es una respuesta concreta de un ejecutivo, que no fue el de Alberto Fernández, que no tiene pinta que sea el de Javier Milei, o la cancelación a través de lo económico. Esa es la única manera de... Sí, yo en mi caso quisiera aprovechar también este espacio para dirigirme al Banco Provincia, digamos, ¿no? Que el gobierno de Axel Kicillof tiene una posición totalmente distinta a la de Javier Milei, entonces le pido a ellos que revean al menos los créditos que están bajo su esfera, digamos, ¿no? Que si no es una contradicción en ellos, ¿no? Ellos tienen otra visión de la política, pero a su vez sostienen un dispositivo que es absolutamente neoliberal, porque nos genera, determina nuestra subjetividad en la deuda permanente. Y no es, bueno, sí, obviamente sacaste un crédito y te estás endeudado, no, pero tu vida es una deuda, digamos, no tenés margen para nada. Eso no, y además con las consecuencias, ¿no? En la salud que genera, digamos, ¿no? Claro. Ezequiel, queremos agradecerte el tiempo, la comunicación y bueno, seguiremos de cerca el tema, asumimos también ese compromiso. Bueno, yo les agradezco sobre todo a ustedes por ayudarnos a difundir, porque bueno, ahora hay toda una disputa ahí en los medios también, y bueno, queríamos duplicar las voces. Así que les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Ezequiel. Un abrazo, ese. Ezequiel Rueda, integrante del colectivo Hipotecado Suba, en lo que era algo de lo que queríamos charlar. Interesantísimo escuchar el testimonio, claramente, de alguien que en su momento creyó en la posibilidad de poder crecer a través de poder tener esa casa, ese sueño y contraer un conflicto de muchos años. No, y esto que remarcaba de haber sido asesorado por personas que los guió más la cuestión ideológica que el conocimiento técnico. Claro. En una situación que es bastante complicada. Sí. Esperemos que se pueda resolver eso, y a los nuevos que están escuchando, que aparecen en este nuevo famoso crédito hipotecario, tengan cuidado. Es una estafa, no lo hagan. Claro, es cierto esto que decía, salvo que vos puedas generar tus propios ingresos de manera tal que durante 20 o 30 años garantices que le puedas ganar a la inflación. Es decir, si sos empresario, no queda otra. Si trabajás en relación de dependencia, chau picho. Decía algo ahí muy interesante, Ezequiel, que es simple. ¿Tu salario le gana a la inflación? Sea cual sea tu rubro, ¿le gana a la inflación? No. Poder adquisitivo,
No, ¿Cuánto perdiste de poder adquisitivo? Bueno, no evitá, porque tampoco uno puede decidir o aconsejar al 100%, ten en cuenta estos factores, que después en 4, 5, 6 años, y más si es un crédito a 20 años, imagínate, en los últimos años tuvimos de presidente a Mauricio Macri, lo tuvimos a Alberto Fernández y ahora lo tenemos a Javier Milei. ¿Sabés lo que puede ser el país en 20 años? Oh. Mira. Si ni ganas de tener un perro. No. Ni 4 ni 5. Nos vamos, 8 minutos de las 12 del mediodía. No